Estamos en el mundo con Tudela, y Pancho Tudela nos va a explicar la escalada de violencia verbal que se incrementa entre Japón y China por el reclamo de ambos países de las islas Senkaku. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, está en este momento en Tokio, pero las cosas parecen que así nomás no se van a calmar. Bienvenido, Pancho. Buenas noches, Cecilia. Bueno, el Japón y la China tienen relaciones conflictivas hace muchos años. En realidad han sido relaciones conflictivas desde el siglo XIX, pero el último episodio de estos desacuerdos sino-japoneses se ha producido entre la semana pasada y esta semana. Estas islas Senkaku, que los chinos llaman Diaoyu, son 5 pequeñas islas que están donde la flecha amarilla señala. Son 5 pequeñas islas que han sido vendidas al Estado japonés por $26 millones por la familia Kurihara. La familia Kurihara es una familia japonesa que es propietaria de la tierra en las islas. Y las islas están desde la década del 70, desde la época del gobierno de Nixon, bajo administración japonesa. Son una continuidad de la cadena de islas que va del Japón a través de las islas de Okinawa hasta ese punto. Hay 2 países que no reconocen el derecho japonés a esas islas, que son la China y Corea. Lo que ocurre ahí, naturalmente, es que como en todo el mar de la China, hay grandes cantidades de gas y de petróleo en los fondos marinos. Y entonces, hasta 1968, nadie se ocupaba de estas islas porque no se habían hecho los estudios geológicos. Pero a partir de 1968 se creyó determinar que hay grandes cantidades de gas y de petróleo. Y entonces esto naturalmente ha generado a partir de la década del 70 un reclamo chino sobre esas islas. Cuando en China se han enterado la semana pasada, el día 6... Perdón, ¿y alguna vez le pertenecieron a la China? La China dice que la dinastía Ming y la dinastía Qiang tuvieron soberanía sobre esas islas. Pero la verdad es que el Japón y la China tuvieron una guerra entre 1894 y 1895. Y como producto de esa guerra se celebró un tratado de paz. Y de acuerdo a ese tratado de paz, esas islas quedaron bajo soberanía japonesa. El tratado es el de Shomonoseki, el tratado que selló la suerte de estas islas. Pero naturalmente son islas pequeñitas y que evidentemente en una época en la cual no había necesidad del petróleo ni del gas, pues probablemente no le importaban a nadie. Pero cuando se enteraron la semana pasada en la China de que se habían vendido estas islas, que los propietarios de las islas, que son una familia japonesa, la familia Kurihara, había vendido estas islas al Estado japonés en $26 millones, se levantó una enorme protesta dirigida desde el gobierno, por supuesto, ¿no? Y desde entonces hasta el día de hoy, empezaron el 11 de septiembre, en que ya se anunció esto de manera formal. Hasta el día de hoy hay manifestaciones muy violentas. En la China, en Shanghái, se han atacado a 4 ciudadanos japoneses, 6 patrulleras chinas. Ahí está la manifestación en Pekín. Esa es una manifestación contra la embajada japonesa. Rompieron el cordón policial, arrojaron botellas, huevos, basura. Pero esa manifestación en la China es imposible si no es querida por el gobierno. Ay. Es como las manifestaciones de Fidel Castro, totalmente organizadas. Entonces, hoy, el viernes, 6 patrulleras chinas han ingresado al mar territorial del Japón y han tomado posición rodeando a estas pequeñas islas. Y el día de hoy, 1000 botes pesqueros parten de la China para ir a las islas.
O sea, es todo un mecanismo que recuerda un poco los años 30, cuando Alemania primero ocupó el Ruhr, después ocupó los Sudetes en Checoslovaquia, finalmente ocupó Bohemia y Moravia, y empezó el proceso que terminaría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces estas manifestaciones han sido tan intensas que las empresas japonesas le han pedido a sus empleados que se queden en su casa. Hoy día la agencia Kyodo, la agencia de noticias japonesa, ha dado a conocer que la empresa Panasonic ha suspendido sus operaciones en la fábrica de Qingdao en la China. O sea, mientras dure esta zafacoca indefinidamente. Porque las manifestaciones no van a cesar. Claro, han suspendido el funcionamiento de la fábrica. La Toyota, la Honda, la Mazda, que además la Mazda y la Ford comparten plantas, han parado todas, han suspendido sus operaciones. Las cadenas de supermercados japonesas, los grandes distribuidores japoneses que operan desde la China, han parado sus operaciones. Los mercados financieros chinos el día de hoy, presionados por su propio gobierno, han puesto a la venta todas las acciones japonesas que se comercian en la Bolsa de Valores de la China, creando una superoferta. Claro. Y esa superoferta significa que los precios de esas acciones bajan. Al mismo tiempo hay un boicot a las marcas japonesas dentro de la China. La China es un mercado de más de 1.000 millones de personas. De tal manera que el tener un gobierno que controla la población y que controla todos los mecanismos para poder llevar a cabo represalias de este calibre es un gobierno de temer, ¿no? Estas islas estuvieron después de la Segunda Guerra Mundial bajo administración aliada porque estaban dentro del Japón y de ahí pasaron a administración japonesa y finalmente con la compra ya pasaban plenamente al Estado japonés. Pero mañana, el 18 de septiembre, va a ser el peor día. Porque mañana es el aniversario del incidente de Mukden. El incidente de Mukden es un incidente famoso en Manchuria, en el cual el ferrocarril era un ferrocarril construido por los japoneses y con administración japonesa, y se dinamitó la vía del tren en la noche. Los japoneses acusaron, esto fue en 1931, acusaron a los chinos de haber dinamitado el ferrocarril. Y esto fue el detonador de la invasión japonesa del norte de la China y la ocupación de Manchuria. Y entonces este es el incidente que en el fondo da el comienzo a lo que serán las sanciones americanas y que llevarán a la guerra mundial en el Asia, a todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en el Asia, ¿no? Mañana se celebran 81 años de este suceso, de tal manera que hay, digamos, mucha ira para celebrar el aniversario, ¿no? Una memoria confrontada, ¿no es cierto? Así es. Hay a quienes les gustan las tiras cómicas, hay esa tira cómica de Tintín, hecha por el dibujante Hergé, que era un belga, y en uno de sus episodios, que se llama El Loto Azul, justamente trata sobre toda esta situación, en versión cómic, ¿no? Claro. Bueno. Y naturalmente es algo que fue muy importante en su momento y que llevó a grandes sanciones internacionales contra el Japón. Pero lo que subyace debajo de todos estos recuerdos históricos, estas heridas que nos sanan, el petróleo y el gas que yacen en el subsuelo, las movilizaciones populares queridas por el gobierno, lo que subyace es la alianza entre el Japón y los Estados Unidos. Alianza política militar esencial para el Asia, esencial para enfrentar el problema de Corea del Norte. Fue esencial en la década del 60 para la guerra del Vietnam.
Y León Panetta estuvo en Tokio hoy y ahora está en Pekín. Estuvo primero en Tokio y ha pedido calma y moderación. Ha dicho que los Estados Unidos no toman parte. Pero de pie junto al ministro de Defensa del Japón, Satoshi Morimoto, ha dejado claro que si bien los Estados Unidos no toman parte en este conflicto y piden moderación y calma, en el caso de una confrontación militar, los Estados Unidos intervendrían a favor del Japón, de acuerdo al artículo 5 del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre el Japón y los Estados Unidos. O sea, tienen una alianza militar que entraría en operación en caso de que esta situación, que es improbable que ocurra, pero no es improbable que ocurra de acá a una década, en el futuro, digamos, que haya acá un enorme potencial de confrontación. Porque el petróleo es finalmente el bocadillo, ¿no? Así es. El día que comenzaron las manifestaciones, hace 6 días, el 11 de septiembre, Victoria Nuland, la portavoz del Departamento de Estado, señaló claramente que los Estados Unidos mantenían lo que se llama una posición pasiva-agresiva. Esto es, mientras el conflicto o la disputa sea pacífica, o por lo menos no llegue a la vía militar, los Estados Unidos son pasivos. Pero si llega a la vía militar, son agresivos del lado del Japón. Porque están comprometidos por un tratado de alianza militar con el Japón. El propósito del viaje reciente de Hillary Clinton, que ha terminado la semana pasada, al Asia, a todos estos países de esta misma región, tiene como finalidad o tuvo como finalidad fortalecer lo que los americanos llaman ahora el pivote hacia el Asia. O sea, toda la política de contención de la China y probablemente también de Rusia en el Asia. Y esto implica para los americanos involucrarse en la política del Asia nuevamente con una intensidad como la que tuvieron en los años 30, en que habían grandes consorcios que desarrollaban ferrocarriles, etcétera, en Asia y principalmente en la China, ¿no? Implica también restablecer alianzas regionales con el Vietnam, con Laos, con Camboya. Por eso es que Hillary Clinton ha visitado esos países.